voy a hablar sobre nuevas soluciones visuales para el keratocono. Soy Fernando José Fernández Velázquez, especialista en córnea y lentes de contacto, y antes de nada quería hacer la mención que de lo que voy a hablar no tengo ningún interés comercial, tanto en los productos o lavatorios que voy a continuación a mencionar. Y hoy me voy a centrar en comentar los nuevos resultados visuales con la lente Kerasoft Thin para el keratocono, y de esto vamos a hablar ya que es de reciente actualidad, ya que es una lente presentada muy recientemente en el último congreso de la BCLA. En un principio, para hacer un pequeño repaso, vamos a pensar en primer lugar los especialistas en córnea y lentes de contacto. Lo que buscamos con ellas en el manejo de los pacientes con keratocono es, en primer lugar, que los pacientes puedan usarlas un buen número de horas, es decir, que tengamos un buen nivel de confort con las lentes. En segundo lugar, que lógicamente la lente presente un nivel de irritación ocular ligero o mínimo, y que al mismo tiempo, lógicamente, la lente de contacto produzca una adecuada visión con ella. Y en primer lugar, siempre las lentes de contacto las hemos podido encuadrar tanto en blandos como en las lentes gas permeable. Tradicionalmente, las lentes blandas convencionales en los pacientes con keratocono o con córneas irregulares en general presentaban como principal problema que la agudeza visual, es decir, la visión, se veía reducida con respecto a los lentes de gas permeable. Es decir, que de los pacientes con lentillas blandas que tenían keratocono, pues veían peor que con gas permeable. La explicación de este fenómeno hay que entenderlo en base de no la graduación tanto con miopía como astigmatismo, sino que realmente el paciente con una córnea irregular presenta, además de miopía y astigmatismo, otra serie de hallazgos, que es lo que nosotros conocemos como aberraciones oculares. Las aberraciones oculares, en primer lugar, es una forma mucho más amplia y general de poder entender la graduación, entre comillas, el defecto visual del paciente. En ese sentido, aquí podemos ver en primer lugar que dentro de las aberraciones oculares que ahora conocemos, hablamos de desenfoque y astigmatismo, lo que sería la miopía o hipermetropía y astigmatismo, pero que además de ello presentamos un gran número de otros elementos, como por ejemplo puede ser el coma, el trébol, la aberración esférica, que son los culpables. Los pacientes con córnea irregular no obtengan una adecuada agudeza visual, no obtengan una adecuada visión por medio de gafas y o lentillas blandas. Y ese tipo de aberraciones oculares sí que en un principio generalmente son corregidas por lentes gas permeable. Pero el gran problema que tenemos con lentes gas permeable, además de que lógicamente son en muchos casos bastante más incómodos que con lentes blandos, y que hay un gran número de pacientes que debido a esa incomodidad no pueden usarlos, el gran problema, como digo, de los lentes gas permeable es que generalmente apoyan sobre la córnea, produciendo cicatrices, produciendo cambios en la transparencia en la córnea, y esos cambios en la transparencia de la córnea pueden ser también vistos, como aquí en este cristal de gafas, como pequeñas rayitas, pequeños cambios que hacen que la visión por medio de estas lentes con el paso del tiempo va a ir deteriorándose. Es más, una de las principales causas que podemos pensar en un trasplante de córnea son aquellos pacientes con keratocono que presentan tantas cicatrices, tantas rayitas sobre su córnea, que hacen que la visión con lentes sea totalmente inadecuada. Así, a día de hoy, además de las lentes blandas tradicionales y los lentes gas permeables, contamos con unos nuevos materiales de hidrogel de silicona que presentan en primer lugar unas características en sus materiales distintas a las lentillas blandas, por así decirlo, de toda la vida. Así tenemos en primer lugar lo que conocemos como DK, que es el paso de oxígeno, es decir, cuánta oxigenación puede recibir la córnea a través de la lentilla. Estos materiales de hidrogel de silicona presentan unos niveles de oxigenación corneal, es decir, de que
pasa otra vez suficiente oxígeno, muchísimo más que las lentes blandos tradicionales. Eso nos va a permitir el poder modificar y hacer lentes no tan finos, y que al mismo tiempo estos lentes de hidrogel de silicona, estos nuevos materiales, presentan unas características de módulo, es decir, de, por así expresarnos, de rigidez en el material, de resistencia a la deformación, mayores que los lentes blandos clásicos. Estas dos características son muy buenas a la hora de podernos enfrentar a corregir pacientes con problemas, por ejemplo, de ojo más seco y problemas, por ejemplo, de astigmatismos irregulares. De esta forma, en el mercado actual existen una serie de materiales con nombres tan exóticos como el narafilcón, como el efrofilcón, etcétera, etcétera, que están siendo adaptados en lentes blandos, muchos de ellos para poder, por ejemplo, tratar visualmente pacientes con ojos más secos o pacientes, por ejemplo, con mayores niveles de astigmatismo. Así, uno de los materiales que contamos y que tenemos en nuestro laboratorio como un material bastante importante es el efrofilcón A, que tiene, como dijéramos, nombre el Definitive, que es un material que presenta unas calidades ópticas muy buenas y que, por ejemplo, las lentes Kerasoft, que son fabricadas por el laboratorio inglés Ultravision, ha usado para poder adaptar a pacientes con córneas irregulares. Dentro de las lentes Kerasoft de este laboratorio Ultravision ha habido una evolución partiendo de, por ejemplo, la lente Kerasoft 2, después se evolucionó a la lente Kerasoft 3, después a la lente Kerasoft IC, lentes cada vez más complejas a la hora de su fabricación para poder así, de forma cada vez más eficiente, el poder compensar los defectos de graduación en pacientes con córneas irregulares y especialmente en queratocono. Así, en el año 2012 he publicado un artículo en el cual estudié los valores de visión con esta lente Kerasoft IC, que en el momento en el cual del artículo era la última lente, la lente más moderna que había en el mercado, con respecto a los valores con la lente ROSCA, que es una lente de material gas permeable que se considera a día de hoy el material o la lente de mejor calidad en gas permeable, la lente, digamos, el estándar más alto en cuanto a la fabricación de lentes gas permeable. En este estudio, mis resultados señalaron que, en primer lugar, cuando estudiaba la visión que alcanzaban esta lente Kerasoft IC en pacientes con queratocono con respecto al grado, a la gravedad del queratocono, pues observé que, en primer lugar, los valores con estas lentes eran relativamente buenos o bastante buenos, tanto en queratoconos ligeros a moderados, y que en pacientes con queratoconos más severos, que por suerte pues son los menos, pues la agudeza visual era un poquito peor. Pero bueno, en un principio los valores eran bastante buenos tanto en queratoconos ligeros a moderados, y que esos valores de agudeza visual eran bastante correctos también con respecto al tipo de queratocono que había, tanto queratoconos centrales como más ovalados o incluso las degeneraciones pelúcidas. Y también muy importante, lo que hice fue, al comparar los valores con la lente Kerasoft IC, es decir, con esta lente blanda, compararlos con los valores de visión que se podían alcanzar con la lente gas permeable ROSCA. Y lo que observé en este estudio es que la agudeza visual con lentillas que podíamos conseguir en pacientes con queratocono usando esta lente blanda, es decir, la Kerasoft IC, con respecto a la agudeza visual que se podía conseguir con la lente ROSCA, era bastante similar. Por lo cual, de alguna forma, en este estudio lo que demostré es que con este tipo de lentes blandas se podía conseguir ver al menos igual que con lentes gas permeable en la mayoría de casos con queratocono. Bueno, una siguiente evolución de la lente Kerasoft IC se planteó con la lente Kerasoft Thin. Básicamente, la diferencia entre la lente Kerasoft IC con respecto a la lente Kerasoft Thin, como su propio nombre indica, es que es más fina. La lente Kerasoft IC presenta en el centro un espesor de 400 micras, y lo que se planteó es si es posible fabricar una lente más fina
y que fuera al menos igual de buena en cuanto a su corrección que la lente Kerasov IC. Lógicamente, la idea de presentar una lente más fina era que pues el paso de oxígeno iba a ser mayor. Lógicamente, a lentes más finas el paso de oxígeno va a ser mayor, va a pasar más oxígeno y así vamos a conseguir una mayor oxigenación corneal y un mejor metabolismo de la córnea, ya que la córnea va a recibir la mayoría del oxígeno que necesita para su metabolismo de la lágrima y del oxígeno que está en el ambiente. Para este tipo de estudio lo que se realizó fue un estudio inicial en el cual contamos, y lo que quiero contaros a continuación, era dos grupos de pacientes, una con conos o queratoconos sin ningún otro tipo de complicación, 13 con córneos centrales, otros 14 con conos desplazados u ovales y otros 14 con conos muy desplazados o pelúcidas. Y al mismo tiempo después un pequeño grupo de pacientes que tenían pues una miscelánea de posibles hallazgos como anillos intracorneales, eardrops e incluso algún paciente con trasplante de córnea. En este grupo heterogéneo, pero que puede de alguna forma darnos una idea de los objetivos finales de visión en pacientes de este tipo, usuarios de esa lente, en primer lugar lo que se pretendió estudiar fue si la lente Kerasov Thin podía ser una lente al menos igual o más cómoda que la lente IC. De esta forma pues se adaptó una lente, después se colocó la otra y los pacientes se les preguntó cuál de las dos lentes en una escala era más cómoda. Sí, de esta forma se obtuvo que generalmente los pacientes la mayoría de pacientes encontraron que la lente más fina, la Kerasov Thin, era una lente más cómoda, al menos en 2 pasos con respecto a la lente Kerasov IC, que hasta ahora dijéramos era el estándar, lo que teníamos para mejor corregir la agudeza visual, la visión en pacientes con córneas irregulares o queratoconos. Así también, por suerte, en este estudio vimos que en ningún caso el adaptar una lente más fina producía un menor nivel de comodidad con la lente puesta. Además de ello, lo que hicimos fue preguntarnos si por medio de la lente más fina de Kerasov Thin podíamos conseguir más o menos visión que la lente IC. Vuelvo a recordar que con la lente IC lo que se ha visto que los niveles de visión que podemos encontrar son muy similares a los que se obtienen con las lentes en gas permeable. De esta forma lo que hemos comparado en este gráfico es si la visión con lentillas con respecto a la agudeza visual en la escala, pues si se perdía una línea, si se perdía 2 líneas o se ganaba más visión con respecto a lo que se podía obtener con la lente IC. O vales que la visión con la lente Thin era generalmente al menos igual, pero en muchos casos mejoraba la visión. Al mismo tiempo, en aquellos conos más inferiores o en las pelúcidas, la inmensa mayoría de casos con esta nueva lente, la visión era incluso superior a la conseguida por medio de la Kerasov IC. Y por último, en los pacientes con queratoconos centrales, aquí sí que había un poquito más de diversidad en los resultados y en algunos casos sí que se podía obtener alguna mejora, que en algún caso podía ser incluso bastante espectacular, pero aquí dijéramos había mayor diversidad e incluso en algún caso la visión con la nueva lente podía ser algo peor que con la lente IC. Así, como conclusiones a ese estudio, hemos podido obtener que en principio con la lente Kerasov Thin podemos corregir tanto el astigmatismo como las aberraciones oculares corneales, al menos de una igual forma que la lente Kerasov IC, y que al mismo tiempo con la lente Kerasov Thin podemos en algunos casos tener ventajas en algunos tipos de queratoconos a nivel de tanto comodidad como de visión. De esta forma podemos pensar que la lente Kerasov Thin es otra nueva lente en la cual podemos usar para corregir aberraciones en pacientes con córneas irregulares, que tal vez no va a ser una lente que sustituya totalmente a otros tipos de lentes como la IC, pero que nos va a ayudar a poder conseguir mejor visión y mayor nivel de comodidad en pacientes con queratoconos. Así, por último, si tenéis más deseo de información sobre la lente Kerasov Thin, podéis dirigir a la página web del laboratorio y, por cierto, lógicamente, si tenéis más interés sobre saber sobre el queratocono o sobre córnea irregular, siempre podéis tener acceso a nuestra página web y ahí tendréis un gran número de enlaces y de información sobre tanto queratocono como otros tipos de problemas visuales. Nada más y muchas gracias.